Muy buenas tardes, bienvenidos a Consentido Crítico. Hoy estamos a viernes 30 de enero del año en curso, 27 días sin el narcogenocida de Nicolás Maduro y 27 días disfrutando de este placer asqueroso que tengo que aceptar. Y tengo que aceptar el pecado de que me da placer viendo al chavismo fabricando supositorios triple XL para irse metiendo 25 años de juramentos y 25 años de doctrina no solo política, sino militar. Y entonces yo voy disfrutando sobre estas realidades porque cada día es más, es peor, es insostenible. Digamos que les cuesta cada día más el justificar el cambio y el cambio de dirección y el viraje que están desarrollando. Y eso más temprano que tarde va a llevar al colapso total del chavismo, pero no podemos perder de vista que todavía están allí. Y de eso hablaremos el día de hoy. Hablaremos de la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de los Estados Unidos, una comparecencia que duró aproximadamente 2 horas y cuarto, donde respondió preguntas y aclaró algunas dudas acerca del presente y hasta el pasado inmediato, el presente y el futuro, no solo a corto y a mediano plazo, sino también a largo plazo de Venezuela. Dijo varias cosas interesantes. Voy a colocar un extracto de 2 minutos que conseguí por ahí en las redes, pero luego de eso me voy a enfocar, porque yo con mi pensamiento intento, ¿no? El pensamiento crítico, voy agarrando con pinzas lo que me parece a mi criterio más importante de desarrollar. Y para mí esas cosas fueron las citas de Marco Rubio como ejemplo sobre lo que puede ocurrir en Venezuela o lo que el gobierno de Estados Unidos está previendo y desarrollando en Venezuela, comparándolo, homologándolo a lo que fue la transición de 1989 en Paraguay cuando cae Alfredo Stroessner y la de 1975 en la España franquista luego de la muerte de Franco, pues lo que fue esa transición hacia la democracia. Importante que estos dos regímenes duraron más de 30 años, entonces se puede decir que en cuanto a tiempo tienen algún tipo de similitud con el de Venezuela. Algún tipo. Hoy en el programa, luego de ver este video, me voy a poner nuevamente didáctico. Hay personas que me dan las gracias. Eduardo, tú cuando te pones con las presentaciones te pones didáctico. Bueno, pues muchas gracias. Recuerdo mis épocas de profesor. Tuve la oportunidad de dar clase en dos universidades, una en Caracas y una en Maracay. Entonces, bueno, me recuerdo esto, pero también me recuerdo o me siento también como alumno haciendo una presentación, así que espero que me pongan calificación y por supuesto que la calificación no sea tan mala, que por lo menos me pongan ahí un 10 sobre 20 o un 5 sobre 10 y si no, bueno, 3 o 2, pero ya sé que tengo que mejorar. Pero antes de pasar para allá, que va a ser un análisis bien completo acerca de las comparaciones, similitudes, homologaciones, diferencias marcadas entre lo que fueron estas transiciones y de qué dependieron, y los resultados fueron extraordinarios. No pierdan punto, no pierdan minuto en el programa porque está interesantísimo, ya que yo pues conozco por los comentarios que me van dejando en el cajón, que me ven personas que son muy propincuas, muy proclives a lo que es el proyecto, para mí no hay proyecto de María Corina Machado, de su persona, no hablemos de proyecto, de su persona, y también me ven chavistas, a los cuales los felicito porque veo que dejan mensajes allí con los cuales seguramente en un claptómetro van a la jefa de cuadra y le dicen, mira este mensaje que coloqué acá, hablando de que somos leales siempre, traidores nunca, y seguramente por el mensaje le darán un paquetico de arroz más, le darán un paquetico de lentejas más. Eso está muy bien, todo sea porque se alimenten. Pero bueno, ya que me ven personas de diferentes corrientes y de diferentes esquinas de lo que es todo este ideario político en Venezuela, aclaro que las variables que yo voy desarrollando para crear estas investigaciones, el contenido que van arrojando estas investigaciones, no lo hago sobre mis sesgos, porque yo tengo sesgos, argumentados o no, los míos son bastante argumentados, pero argumentados o no, son sesgos, todos tenemos sesgos, entonces yo no quiero que la gente vaya a pensar que estas investigaciones o las variables que yo voy desarrollando para generar este contenido lo hago basándome sobre mi interés o mis apetencias
políticas. No, yo lo intento hacer de verdad estrictamente sobre lo que son los argumentos históricos y lo que es la ciencia política y estadística. Entonces, si ustedes ven acá que estas investigaciones no van de la mano con sus creencias o a lo mejor coinciden con las mías, por favor no vayan a pensar, es que claro, como tú las creaste a tu conveniencia, les puedo asegurar y hasta demostrar que no fue así. Pero antes de pasar para esta investigación, que les repito está extraordinaria, les voy a colocar el video de Marco Rubio, de algunas cosas que considero que fueron importantes, o sobre todo este extracto. Queremos una fase de transición, pero queremos una transición amable y estable en Venezuela, en la que todos los elementos de la sociedad tengan sus representantes y puedan llevarse a unas elecciones libres. Pero ustedes no pueden tener elecciones en este momento si la oposición no tiene acceso a las redes sociales, no tiene acceso a los medios de comunicación, si no son capaces de poder llevar a cabo esta campaña, porque así el régimen no se los permite. Por eso necesitamos más bien un proceso de libres elecciones. Esto va a tomarse unas 3 semanas. No eran 3 semanas, esto va a tomarse su tiempo. Nuestro objetivo principal era la estabilidad. Lo que estábamos pendientes era de lo que pasaba en Venezuela, cómo actuaban un lado y el otro. Estamos hablando de todos los que han cruzado las fronteras, todo esto. Y uno de nuestros objetivos principales era establecer a Venezuela directamente, de manera respetuosa, pero también hemos sido bastante directos con estas conversaciones, quienes están en este momento hoy en el control de la nación, cuáles eran las directrices que tienen que seguir. Y una de las herramientas que era disponible para nosotros eran las sanciones sobre el petróleo de Venezuela. Así que nosotros lo hicimos. Pusimos esta cuarentena para el proceso del petróleo, para que este petróleo sea vendido no a grandes descuentos, no, al precio del mercado, de que sea lo más justo. Y ustedes, bueno, y se verá que ese dinero obtenido se va a ganar para Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque Venezuela necesita en este momento almacenamiento con una importante capacidad de almacenamiento. Y estamos en este momento atravesando lo que es un choque importante que tiene operaciones también diarias limitadas. Y esto no va a ser el mecanismo permanente. Esto es un mecanismo de corto tiempo, de periodo corto, lo que está pasando. Acá Marco Rubio habló de 4 puntos para mí importantísimos, que es lo que queremos. Queremos una Venezuela amable, amistosa y sostenible. Queremos manejar o que no haya consecuencias con el tema de migración, ya que esto repercutió y afectó a toda la región. Queremos manejar el tema del petróleo y el tema del petróleo importantísimo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que imagínate, Estados Unidos está depositándole ya a Venezuela lo que produce de petróleo y tal. Entonces, bueno, el chavismo puede seguir haciendo lo que le dé la gana. Craso error, porque en este tutelaje, una de las cosas que yo he entendido y ellos han dejado claros visos, claras pistas de ello, es que no solo le van a ingresar a Venezuela el dinero y el valor que cuesta, ¿no? El valor real de lo que cuesta un barril de petróleo, porque en esa comparecencia Marco Rubio indica de que Venezuela a muchos países les regalaba petróleo y en el caso de China se lo vendía con $20 por debajo de precio, pero además de eso le estaba entregando el petróleo como pago por parte de deudas que fueron contraídas no para beneficiar a los ciudadanos en Venezuela. No, por favor, no, porque ¿por qué dictadura comunista gasta en estas estupideces como salud pública, gasta en educación? No, por Dios, la gente tiene que morirse de mengua como buen país socialista y las personas tienen que estar sin ningún tipo de formación académica para que puedan ser controladas, pero no me voy a meter para allá. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos no solo es que va a pagar el precio correcto y le va a ingresar el dinero que es a Venezuela, sino que también la va a ir guiando o le va a ir más que guiando, obligando a que las inversiones o a que las compras sean además invertidas o hechas en el hemisferio, principalmente las compras sean realizadas a Estados Unidos o a proveedores avalados por Estados Unidos, pero que también el dinero que ellos vayan a invertir, a gastar, llegue a donde tenga que llegar porque han hecho énfasis que la calidad de vida del venezolano tiene que ser mejor y ellos van a ayudar a que sea mejor. Y por último punto, también habla en este extracto, es muy extenso, él habla también de lo que es la oposición. Él dice, bueno, ¿cómo se puede llevar una transición sin unas elecciones o unas elecciones que están amañadas y que
la oposición no tiene espacios para participar, bla, bla, bla. También él deja ver en esta comparecencia, así como en otras comparecencias, y no solo él, sino algunos otros funcionarios de los Estados Unidos, incluyendo el mismo presidente Donald Trump, ellos saben, lo tienen muy claro, de que la oposición es incompetente, complaciente, y también, dijo Marco Rubio en esta comparecencia, viene de las filas del chavismo. Muchos vienen de las filas del chavismo. Palabras más, palabras menos, a pesar de que Marco Rubio tiene simpatías o ha desarrollado relación con muchas figuras de oposición, tienen también sumamente claro de que la oposición son unos batequebrados. Y aquí entra mi teoría del átomo social, que hablé yo en algún momento hace un par de semanas, haciendo alusión a lo que es María Corina Machado y de quién tú te tienes que acercar para algunas cosas y de quién tú te tienes que alejar. Ponía yo el ejemplo del átomo social, donde esté en una fiesta, para irme de parranda o irme de fiesta, ¿con quién yo me voy a ir? Bueno, yo me voy a ir con el amigo más divertido que yo tengo. Me voy a ir con el que echa cuentos, me voy a ir con el que sabe bailar, con el que sabe acercársele a otras personas, sabe generar un buen ambiente. Pero ese mismo amigo no es el amigo con que usted va a escoger cuando tenga que desarrollar un proyecto laboral o cuando usted vaya a hablar o desarrollar, pues qué sé yo, temas familiares. De eso va el átomo social. Estados Unidos de América tiene muy claro desde sus propios y de sus mismos fundamentos a quién tiene que tener cerca para qué o para cuál. Y quién es mi amigo para algunas cosas y no necesariamente ese amigo, ese compadre que yo tenga, tiene que ser respetado o tiene que ser cargado en hombros en lo político, porque eso le ha dejado tremendas resacas a Estados Unidos. Y en particular en Venezuela, esa ha sido la política del compadre. Todo el que llega a la presidencia, todo el que llega a una gobernación, a una alcaldía, ¿con quién gobierna? ¿Con los más capaces? No, por favor, que eso es para estúpidos. Yo voy a gobernar es con mis compadres, con el borrachón, con el rumbero, con el corrupto. Esos son con los que yo gobierno. Entonces, Estados Unidos, y aquí hablaba yo hace poco con unos amigos que son estadounidenses, yo les decía, mira, nosotros tenemos una brecha cultural, hay una brecha grande cultural de cómo ustedes procesan y ejecutan y cómo nosotros procesamos y ejecutamos. Pero esa brecha cultural la tiene clarita el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, pasemos a lo que es esta investigación, que les repito, la hice partiendo desde objetividad, partiendo desde lo que es la estadística, de lo que es la historia política, de lo que es los argumentos y no sobre mis apetencias, sobre mis tendencias o sobre las suyas o sobre lo que yo quiero escuchar. Que hay algunas que coinciden mucho con lo que yo voy desarrollando. Bueno, quizás, vamos a ser humildes, quizás sea coincidencia. Entonces, acá le pongo. Esto es una matriz de escenarios basados en paralelismos históricos, principalmente argumentándome o basándome en los ejemplos que colocó Marco Rubio en su comparecencia en el Senado, donde citó las transiciones o los cambios de regímenes autoritarios que hubo en el 89 en Paraguay y que hubo en el 75 en España, con todas las diferencias que esto tuvo, ¿no? Uno de los principales factores en estas y que hay que aclarar en lo que es esta línea de tiempo es que nosotros en Venezuela no estamos ni siquiera en los previos en que estuvo Paraguay y que estuvo España en sus momentos de cambio. Nosotros todavía no hemos colocado el primer pie en el primer escalón de lo que es una transición. Ha habido cambios. Se quitó a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue extraído del poder, pero la organización, como una pandilla, como un cártel, como la Cosa Nostra italiana, usted le quita la cabeza y hay otras más que sencillamente van a cubrir el vacío que hay allí. Entonces, esto es importantísimo porque Venezuela, repito, no está ni siquiera en los previos que estuvo España. Hay algo que se denomina el momento gatillo, que fue el disparador para que ocurriera la transición. Nosotros hemos tenido también a lo largo por lo menos iba a decir 15 años, pero desde el 2002 para acá hemos tenido momentos gatillos, momentos que pudieron ser ese paso inicial que llevara al quiebre y detonara en una transición clara, pero no lo hemos tenido. El 3 de enero no ha sido ese momento, todavía falta para que llegue ese momento y sin ese momento no vamos a poder ver cambios verdaderos, cambios sustanciales como los que esperamos ver.
Conclusión, sin el quiebre del aparato coercitivo, es decir, el aparato militar, no va a haber transición, solamente una simulación. Nosotros estamos en este momento en simulación, donde todo el mundo está esperando órdenes, el chavismo está pujando a mantenerse y ellos son especialistas en esto, en normalizar este caos que hay interno y en normalizar lo que es el tutelaje de Estados Unidos. Y si ellos sobre esa normalización pueden ir colocando sus reglas, pues estupendo. Yo tengo una hija pequeña, tengo dos hijos pequeños, pero hay una que está en lo que llaman los terribles dos. Y ella cuando va a hacer algo que sabe que yo le voy a reclamar o que mi esposa le va a reclamar, ella nos ve así para arriba. Como que, ajá, ¿en qué momento me vas a decir que no continúe? El chavismo está como un niño de 2 años, específicamente como un niño de 2 años, midiendo, a ver hasta dónde llego. De hecho, ustedes ven que ahora Diosdado Cabello está totalmente minimizado, no neutralizado, pero está venido a menos. Él está en este momento así como los niños viendo, ajá, ¿en qué momento me van a dar en la mano? ¿En qué momento me van a decir, epa, hasta ahí puedes llegar? De esta misma manera está el chavismo. Hay un tablero de probabilidades que, de acuerdo a la comparecencia de Marco Rubio, que también habló de tiempos y de líneas de tiempo, de plazos, de lapsos. Una vez me corrigieron porque dije lapsos de tiempo y los lapsos se sobreentiende, es como redundar. Los lapsos se sobreentiende que son de tiempo. Pero bueno, hay lapsos y etapas, de acuerdo a lo que él dice, que no van a ser de 3 semanas, pero se puede entender que pudiesen variar hasta llegar a los 3 años. Entonces, por eso yo coloco estos análisis sobre 3 años. Además que en planificación, el corto plazo parte de los 3 años, de 3 a 5 años. Mediano plazo hasta 10 años, de acuerdo al nivel de planificación que usted esté llevando. Pero en planificación, tanto macroeconómica como de países, en esto así se lleva la planificación, en estos lapsos. Entonces, hay 4 escenarios. En el escenario que estamos ahora es en esta simulación de continuidad autoritaria. No ha habido un mayor cambio. A pesar de que Maduro se fue del poder, siguen los mismos pilares que lo sostenían en el poder. Por eso coloco, Maduro conserva el poder, no él como persona, pero su estamento, la organización del chavismo. Y hay una represión selectiva, una represión sutil, una represión tímida, pero la hay. Y así como les dije, el régimen está como los niños pequeños. ¿Hasta dónde puedo ir yo subiendo la temperatura e ir reprimiendo? Y voy viendo hasta que me digan, epa, hasta ahí. Y si no le dicen hasta ahí, pues esto puede empeorar y llegar, de acuerdo a transiciones históricas, hasta en un momento más represivo o momentos más represivos de los que ya hemos tenido en la historia reciente. La transición o escenario B, que también vamos a analizar todos estos puntos más adelante uno por uno, que es la favorita por la que saliva la oposición. Ellos se ponen ahí como perros jadeantes de Pavlov cuando le hablan de este tipo de transiciones, que son las transiciones negociadas, que en corto plazo son muy efectivas porque tú dices, mira, hubo cambio de régimen y de gobierno, de un cambio de sistema, esto es una maravilla. Bueno, hubo una impunidad, se dio una ley de amnistía, mira a estos jerarcas del chavismo, se mantienen en su sitio, el Poder Judicial se mantuvo igual, pero a mediano y a largo plazo esto deja, como dije hace minutos atrás, deja unas terribles resacas. Y esto es lo que pasó en España y ha pasado en otros países como Colombia, donde en un momento, en corto plazo, bueno, esto favoreció a que se vieran cambios que la gente sintió, percibió como efectivos y sólidos. Hubo unas molestias por el mismo tema de la impunidad, pero bueno, se solapan y con la publicidad que se hace se dice, bueno, hay beneficios mayores a enfocarnos en estas personas que van a seguir efectuando política, aún siendo delincuentes, ¿no? Y aún habiendo formado parte de un genocidio. Pero eso, a la larga, como en Colombia, que derivó en guerrilla, o como en España, que derivó en la ETA, y en algunos otros desastres y heridas que hoy, 2025, prácticamente 50 años después, siguen muy abiertas y supurando. Está el escenario 3, que también es muy posible y en probabilidades vendría siendo un 30%, que es la mutación autoritaria. En la mutación autoritaria está interesante porque vamos a ver más adelante que en lo que es el índice económico y de libertades económicas, vaya que hay un cambio y vaya que hay aperturas, pero en lo que es cambios políticos y sociales, todo se mantiene igual. De hecho, pueden permitir
que hay una cohabitación de la oposición, y esto les sonará a ustedes familiar, donde ellos no tengan competencia ni tengan mayor participación o efectividad, pero para generar estos mínimos que pide la inútil, a veces inútil, comunidad internacional, pues mira, la comunidad internacional dice, mira, por lo menos peíname el muchacho y maquíllamelo, no hace falta que me lo bañes, solamente entálcalo y yo te lo acepto, échale colonia Menem y listo, y a lo mejor está el muchacho revolcado, moreteado, pero bueno, lo tienen peinado y lo tienen con ropita limpia, entonces déjalo, porque la comunidad internacional siempre ha sido especialista en condenar. Yo condeno la muerte de 200 estudiantes y del documento y de condenar no pasa. Pero cuando ocurre como Estados Unidos, que vino y se llevó por los pelos a Cilia Flores y a Nicolás Maduro y tienen jaque el chavismo, entonces ahí condenamos la soberanía y tal. Pero lo mismo, son papeles y no pasan de condenar. El escenario, que no deja de ser abrupto y además viene con terapia de shock, que no deja de ser, repito, doloroso y abrupto, vendría siendo la ruptura interna. ¿Qué ocurre en esta ruptura interna en Venezuela? Y también como pudo o puede haber ocurrido en otros regímenes de corte totalitario que cuentan con un sector militar que no solo defienden al poder, sino que forman parte del poder, y escuchen acá, no solo defienden al poder, sino que forman parte del poder, llegan al fin. Hay una fractura militar y hay este cambio. Entonces, esto a mediano y a largo plazo deja beneficios extraordinarios, sobre todo los que en Venezuela necesitamos, pero para llegar a este punto es bastante difícil. Por eso es el que tiene menor porcentaje de probabilidad, solamente un 10 o un 15%. Ahora bien, vamos a pasar e ir analizando por escenarios. Les había hablado, esta es la mayor, el escenario con mayor porcentaje que tenemos, que está entre un 45 y un 50, porque es lo que estamos viviendo ahora mismo. En el ahora, en el ya, tenemos esto, que es un escenario de continuidad autoritaria. Tres elementos importantes que desarrollé yo en estas gráficas, lo que son de las dinámicas centrales, los riesgos estratégicos y los paralelos históricos. En las dinámicas, control institucional sigue a orden del régimen. Hay una evolución hacia una represión quirúrgica, sutil, moderada, allí medio escondida, tímida, pero pueden ir subiendo la temperatura. Uso de negociaciones falsas para obtener oxígeno internacional. ¿Esto le suena? Esto no es, repito, estas investigaciones son basadas en historia política, en estadística, en transiciones, no en muchas cosas que ustedes y que yo venimos denunciando y sabemos desde hace ya bastantes años. Pero este uso de negociaciones al régimen le encanta y a la oposición los pone a mover la cola. Es que los pone, bueno, felices. Los riesgos de estas situaciones, tres principales: normalización del autoritarismo, como este ejemplo que pongo con el niño de 2 años que va normalizando, va viendo, y si no le dicen nada, pues esto se convierte en ley. Una fatiga profunda de una oposición funcional. Esto puede fatigar a una oposición funcional. Imagínense ustedes la fatiga o la muerte retórica o la muerte política de una oposición disfuncional como la que tenemos, debilitada y disfuncional. Esto hasta cierto punto me gustaría que ocurra, porque nosotros no vamos a poder ver nuevos actores políticos hasta que no sucumba el último pilar y el último delincuente, porque todos delinquen de la oposición. Todos, todos, todos. Desde el primero ahora o la primera de ahora al final. Y bueno, ya tengo mis teorías sobre eso y cómo, por qué sustento yo este discurso, pero no es el momento para debatir sobre eso. Y la emigración que continúe funcionando, como ha servido en Venezuela, como válvula de escape. Los paralelos históricos, la Paraguay de 1900 o pre-1989, este escenario de estancamiento no existió en España ni Paraguay una vez iniciada la transición. En Venezuela, ahora sigue siendo dominante. Vamos al escenario B, que sería una posible transición negociada, la que pone a jadear y a mover la cola y a ponerse felices, a ir cantando por ahí como perdices a la oposición y al chavismo. Los acuerdos o las dinámicas centrales serían acuerdos que garanticen la seguridad de las élites chavistas, amnistía, perdón, procesos de negociación y la conciliación que no se la saca de la jeta ni Edmundo González ni Delcy Rodríguez.
Conciliación, conciliación, conciliación. Elecciones aceptables, mínimos aceptables ¿para quién? Para la comunidad internacional. Como les dije, el muchacho está golpeado, no importa. Perfúmamelo ahí, entálcamelo y me lo peinas, me le pones una ropita ahí medio derechita, que a mí eso me sirve para dejarte caminando. ¿Que eres un tirano? No pasa nada, tranquilo, maquilla la cosa ahí. Y pues la amnistía de facto para las cúpulas actuales, las que vienen ejerciendo el poder en Venezuela en estos 26 años. Pero hay que incluir acá en las cúpulas actuales al sistema político. No se puede permitir una continuación ni un perdón de las cúpulas chavistas, pero tampoco de las cúpulas de la oposición que han sido cómplices, porque esto en mediano y en largo plazo trae resacas y pueden, como en Nicaragua o en algunos otros países, hacer que los autoritarismos vuelvan para quedarse más tiempo y con mucho más poder. Riesgos estratégicos de esto que le encanta al chavismo y a la oposición: una democracia débil con un Estado capturado, como lo que tenemos. Conflictos a medio plazo sobre, ojo acá, por memoria histórica, justicia y corrupción. Los paralelos históricos: España entre el 76 y el 78, porque hubo una ley de amnistía y una continuidad de las élites franquistas. En el escenario vendible, aceptable, digerible, los mínimos para la comunidad internacional, esto resultó maravilloso. ¿Y qué derivó esto? En pequeños detalles como ETA, por solo nombrar algunas cosas dentro de los grandes estigmas que aún están en España supurando. Escenario C. Este también le tengo mucho miedo, y se me viene a la mente China, la China actual. Lo que son una mutación autoritaria, donde el autoritarismo va a seguir, la represión política y social va a seguir, pero yo te doy libertades económicas. Y acá lo voy a leer porque lo puedo explicar de una manera muy empírica, pero acá está bien resumido. Este modelo no ocurrió en España ni en Paraguay, pero es un fenómeno propio de autoritarismos competitivos del siglo XXI. Entre muchas connotaciones que se le puede dar a Venezuela, con el chavismo, es un autoritarismo competitivo. Las dinámicas, y este es el punto acá, la frase cohete: mercado parcialmente libre con inversión selectiva, cierre político estricto. Hay una oposición tolerable, pero impotente. Esto le encanta al chavismo. Ellos son especialistas en aplicar esto, y la oposición que tenemos es especialista en ser una oposición disfuncional e impotente. Resultado: normalidad sin democracia y ciudadanos menos politizados. Y esto es importante remarcarlo. En Venezuela, los ciudadanos, a pesar de que están pendientes de qué es lo que ocurre y qué cambios van a venir, es importante decir que es que no pueden, además de que no pueden, tienen miedo a ejercer el libre pensamiento, también están desarrollando su día a día, sobreviviendo, y poco o nada les importa el tema de la participación, de lo que llaman la presión de calle, que tanto le encanta a la oposición, porque les encanta mandar a la calle para que mueran personas, pero ni por coño se asoman ellos en esas movilizaciones, ni en esa presión de calle que tanto gusta. ¿Qué pasa? Hacía la comparación de los venezolanos que están en Venezuela y de los 9 millones que estamos fuera del país, que eso sí que estamos más politizados porque tenemos libertad de opinión, unos en algunos países más que otros, y estamos más pendientes, estamos más atentos a lo que puede ser nuestra participación. Pero este escenario también lo veo muy tendiente. Vamos a ver en otras gráficas que coloqué que esto también es uno de los escenarios con mayor probabilidad y muy posibles en lo que puede ocurrir en Venezuela. Como final escenario, el D, que es el que yo rezo todas las noches para que pueda ocurrir, que es una ruptura interna abrupta. ¿Por qué? Porque hay una división real, de la estructura militar, lo que vengo citando en varios programas, la diferencia entre una fractura táctica y una fractura estratégica. Actualmente el chavismo tiene fracturas tácticas que como tal no debilitan a ese muro, pero si nosotros llegamos a esta división real, a esta fractura estratégica, se viene abajo el poder militar, que no solo defiende al régimen, sino que forma parte del poder, no solo defiende el poder, sino que forma parte del poder, y con él se puede venir abajo también, con estas fracturas, la élite económica, porque se han creado, para el que no lo sepa, se han creado nuevas clases sociales, lo que llaman la boliburguesía.
La salida abrupta y no negociada del liderazgo actual sería estupendo, porque siempre que haya negociación va a quedar impunidad y va a haber inconformidad y puede dejarnos un ratón social e histórico. Una transición caótica no dejará de ser un problema, de aplicarnos terapia de shock, pero va a ser rápida y al derruir, al tumbar todo este castillo, nos daría la oportunidad y sobre todo con el tutelaje llevándonos de la mano a Estados Unidos, pudiésemos ir construyendo sobre bloques sólidos, sobre decisiones más sostenibles en el tiempo. Los riesgos, alta inestabilidad, como todo lo rápido, hasta las inversiones más rápidas y que te prometen mayor retorno, son las que son más arriesgadas. Entonces, esto es lo mismo, alta inestabilidad y puede hacer o puede causar un vacío de poder que en nuestro caso creo que no ocurriría porque, repito, tenemos el acompañamiento de los Estados Unidos. Y otro de los riesgos, tentación de una salida autoritaria renovada. Esto se puede, por otra facción, se puede entender como un golpe de Estado que tira el mismo chavismo, que yo tenía miedo de que lo hiciera Diosdado Cabello, pero punto positivo también para la situación de nosotros. La actuación de Estados Unidos y la presencia on the ground fue prácticamente automática, por lo que yo dificulto que esto pueda ocurrir. Hay poco porcentaje de que esto ocurra. Paralelo histórico, la Paraguay de 1989 y el golpe interno que hubo dentro de la política. Hay que recordar que a Stroessner, Alfredo Stroessner, una de las personas que le da el golpe es también un militar, si no me equivoco, era su consuegro. No es el escenario deseado por la comunidad internacional, que a mí poco me importa en estos puntos, con lo que se ha demostrado en los últimos años, en las últimas décadas, pero es el único que rompe el sistema de raíz y nos puede garantizar una transición sostenible. Y esto es lo que me gustaría que ocurriera. Ahora vamos a lo que es el nudo gordiano. Yo una vez leía una novela y citaban lo que era un nudo gordiano y me tuve que ir a buscar a internet, bueno, pero ¿qué es un nudo gordiano? Entonces es algo que es bastante difícil de solucionar, entonces solamente responde a un corte transversal y a la fuerza. Eso es un nudo gordiano, es decir, yo no voy a perder tiempo desarmando o quitando las trenzas de este nudo, de este ovillo, sino que de una vez voy con una tijera o con un hacha y lo rompo. Solución salomónica. Es la mejor explicación para lo que es un nudo gordiano. Esta imagen está interesantísima porque nosotros dependemos, el factor decisivo que bloquea la transición en Venezuela sigue siendo el factor militar. Por años, pueden buscar artículos, pueden buscar entrevistas, por años, yo puedo hablar de más de una década o década y media, muchas personas, y me sumo a ese grupo, venimos diciendo que la tragedia ha sido la incapacidad de la oposición de entender lo que es la cosa militar y lo que es la importancia del entendimiento y de buscar meterse, empaparse realmente con el tema militar. Y muestra de ello, en lo reciente tenemos estos cuentos de Rosas donde María Corina Machado y su grupo decía, es que tenemos el 80% de la Fuerza Armada, elemento por el cual Estados Unidos dijo, no vale, ustedes son unos mitómanos y las mentiras de ustedes pueden llevar a que yo tenga consecuencias, porque si yo me hubiese aventurado y a confiar en ustedes en que tienen ese 80%, si hubiese mandado o hubiese realizado yo acciones militares sustentadas sobre eso, me matan a todas las fuerzas en el terreno, porque bueno, esa es la posición. No tanto que minimizan la participación y lo elemental de lo militar, sino que lo descreditan y buscan darle la espalda a eso porque, bueno, aquí me estoy desviando del tema, pero porque creen que con solamente las políticas, las estrategias socialdemócratas de hace 80 años, que han demostrado además que siguen derivando no solo hace 80 años, sino hace 30 con el chavismo y en diferentes países, lo que sigue derivando en autoritarismo y en socialismos y en comunismos carnívoros, pues bueno, tenemos lo que tenemos. En España tuvimos algo bien equilibrado. El ejército no se había permeado con el poder político. Cada quien estaba en su espacio y no se entremezclaron. Eso logró que hubiese una cohesión total y que los procesos de transición fueran sólidos y fueran también realizados de manera relativamente rápido. A diferencia de Paraguay, que la cosa fue allá a medias, porque en el gendarme, en lo que es
los grupos militares sí que hubo fracturas, sí que hubo un debilitamiento. Y eso, a pesar de que no afectó, sí, no afectó o no causó que la transición se viniera abajo, vaya que dejó problemas y lo que yo llamo dejó resacas y ratones. En Venezuela, antes de pasar a Venezuela, y en Paraguay, a pesar de que era una dictadura militar, había permeabilidad, cierta permeabilidad en los poderes. ¿Qué ocurre en Venezuela? Acá vemos una esfera sobre otra, y es porque en Venezuela el sector militar, el gendarme, el estamento militar no solo defiende al poder, sino que per se en sí mismo representa al poder. Y esto causa escenarios más perjudiciales o más complejos para nosotros llegar a un cambio o a una ruptura como la que necesitamos. Actores políticos, motores apagados. ¿Por qué? Hay élites económicas que dependen del régimen para su supervivencia. Esto no lo digo yo basado en mis sesgos y en mis apetencias. Esto es ciencia política, esto es historia, esto es estadística. A diferencia de España, no presionan por apertura política, buscan sencillamente estabilidad, no democracia. Y el ciudadano en Venezuela, si tú le aseguras que va a tener comodidad económica, poco le puede importar la democracia, siempre y cuando tenga libertades económicas y tenga una mejora en su nivel de vida. No es porque sean malos, esto es la realidad. Es lo que usted puede censar en cualquier calle, de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier estado de Venezuela. Oposición política, y aquí empieza uno a sufrir. Unidad simbólica, una capacidad interna baja, en el caso de Venezuela nula, a pesar de que digan todo lo contrario. En España la oposición entró en pacto con estructura. En Venezuela no hay ni siquiera estructura. En Venezuela está parcialmente exiliada y con un liderazgo operativo limitado. Esta investigación fue muy buena con la oposición. Aquí, para mí, la oposición es un cero a la izquierda. Entonces, ¿cómo se proyecta esto? Un motor de cambio realmente limitado o inexistente al corto plazo. Los entornos bajo presión, la sociedad civil cansada, desmovilizada y solamente buscando su supervivencia. Por eso, si a usted, a la sociedad civil, a la ciudadanía en Venezuela, o como le gusta llamarle a los comunistas, el pueblo, usted al pueblo le garantiza que va a tener libertades económicas, que se le va a respetar medianamente, ni siquiera total, lo que es sus posesiones, lo que es la propiedad privada, y que va a tener una calidad de vida ni siquiera óptima, sino aceptable. Amigos, la sociedad civil, y no porque sea mala, porque sea irresponsable, sino porque está cansada, dice, ¿sabes qué? No me importa que me des poca democracia o hasta que me des un régimen autoritario, pero tengo mayor calidad de vida. A mí, a eso, después de 25 años de miseria, me viene bien y te lo compro. Peligros que tenemos. El insight, sin presión social sostenida, no hay transición real. Y para la oposición que nosotros tenemos, disfuncional e irresponsable, ellos buscan siempre generar esta presión de calle, siempre buscando, hay que mantenernos en calle. Pero claro, el costo en vidas, la tortura, el sufrimiento familiar no es para ellos, porque nunca van encabezando estos movimientos de calle. En un contexto internacional, esto pudiese generar algún efecto limitado en cuanto a sanciones, favorece para que se genere el escenario B, que son las transiciones negociadas, pactadas con amnistía, y donde puedan jugar carros sin placa no anda tanto la oposición acomoditicia que tenemos cómplice y nuestro chavismo, y puedan jugar zapatico cochinito. En comparativa con España, tuvo a la Unión Europea ahí como órgano rector, lo cual favoreció, pero en Venezuela no tenemos eso. Tenemos el acompañamiento de Estados Unidos, pero un acompañamiento que en cualquier cambio puede verse debilitado o sencillamente relevado. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que tener presente. Ok, este cuadrito a mí me gusta. 4 variables importantes: el evento gatillo, el rol militar, la oposición política y lo que ha sido el resultado. Tenemos la España de 1975, tenemos la Paraguay de 1989 y tenemos el hoy en Venezuela. Yo no estoy siendo pesimista, les repito, esto es ciencia política, estadística e historia. En el evento o el momento gatillo hubo una muerte de Franco, en Paraguay hubo el golpe interno, pero en Venezuela aún no tenemos el evento gatillo, el que realmente cause la fractura estructural. Tuvimos
una fractura táctica el 3 de enero que se llevaron a Nicolás Maduro, pero esto es una pandilla, esto es una organización. Entonces, a falta del líder, a falta de una cabeza, llega otro. En el rol militar en España estuvo neutralizado porque había impermeabilidad de poderes. En Paraguay estuvo fracturado, pero se mantuvo de pie. Pero en Venezuela el sector militar está integrado, en sí mismo es el poder. Oposición en España organizada y estructurada, en Paraguay fue marginal, pero funcional. En Venezuela, esto está siendo optimista, dice fragmentada y exiliada. En Venezuela no existe. Nosotros, los actores políticos que tenemos en Venezuela, son de sketch de Radio Rochela, de sketch de Saturday Night Live en Estados Unidos. Resultado, España, una transición democrática, donde hubo amnistía, hubo negociaciones y trajo resaca, pero no dejó de efectuarse la transición. En Paraguay igual y en Venezuela hasta este momento lo que tenemos es una continuidad con riesgos de mutación autoritaria. Conclusión, sin quiebre no hay transición. Pronósticos a corto plazo y a mediano plazo, alta probabilidad de continuidad o mutación autoritaria, escenario A o C. En mediano plazo, una transición negociada que en Venezuela, en el caso de Venezuela, nos traería en corto plazo escenarios de vuelta del chavismo aún más fortalecido, y vale la pena destacar que, así como algunos otros, yo venía sosteniendo que sin este escenario del 3 de enero, si hubiese llegado María Corina y Edmundo González al poder, esto iba a ser exactamente igual. Iba a ser un escenario B de alto riesgo. Y este escenario ahora es el segundo en probabilidades. Solo es viable la transición negociada B, y solo es viable si ocurre primero una fractura interna real, que puede ocurrir, yo creo que va a venir, pero no la tenemos todavía presente. La lección histórica es clara, me permito leer acá. Se debe vigilar la cohesión del aparato coercitivo, que es el militar. Hasta que eso no cambie, cualquier movimiento es lo que tenemos ahora, una mera simulación o una mera especulación de lo que podría ser. Hasta que eso no cambie, cualquier movimiento es pues lo que tenemos ahora. Así que, amigos, estos son los escenarios que tenemos hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado esta presentación. Me dicen ahí, me evalúan, por favor, a la vieja escuela, del 1 al 20. Me ponen ahí, yo era estudiante de 13 y de 14. Me ponen ahí 3, un 12, todavía lo acepto. Pero bueno, obviamente lo tendría que manejar mejor. Encontré una imagen en Instagram y se las comparto porque de verdad que está estupenda. Este es un tipo que le están ofreciendo un cerebro y el tipo dice, no, gracias, prefiero seguir siendo el instrumento político de una ideología que me perjudica. Y esto, bueno, aquí está, pensar es traición, pero pensar es traición tanto para el chavismo rojo como para el chavismo azul. Y cuando yo me refiero al chavismo azul, son las personas que tienen el mismo sistema de pensamiento, el mismo funcionamiento, el mismo sistema operativo que tiene el chavismo. Es decir, pensar es traición. Yo no puedo objetar nada del máximo líder o de la máxima líder. Porque, bueno, si no, esto es traición, soy un apóstata político. Veo, ayer también lo comentaba, el tema de cómo la gente se molesta, todos los actores políticos tradicionales en Venezuela, previos al chavismo, si usted les recuerda de dónde vienen y lo que son, se molestan. Eso es como que a mí me digan, mire Eduardo, tú que vienes de las acacias, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que vengo de las acacias? Le molestan cuando uno les dice de dónde viene, quiénes son y las fechorías que cometieron. Se sienten dolidos, se sienten, bueno, ofendidos si usted le dice, mira, esto que estás haciendo no tiene ni pies ni cabeza y nos va a causar perjuicios y ha sido irresponsable y ha causado víctimas, presos, muertos y torturados. Eso es algo que no pueden asumir. Hace casi 2 años yo hice un poema, estando yo en cárcel y antes de cárcel, en mis momentos de inspiración, quizás también por mi papá que escribió un poemario, yo he escrito poesía, prosa, rimas, algunos sonetos. De hecho, tengo previsto este año, ya tengo algo adelantado, sacar un poemario de las cosas que yo he escrito y que lo que logremos vender de esos poemarios pueda ser enviado para los presos políticos. Esperemos que en ese momento no haya presos políticos, pero sí que habrá víctimas de la dictadura. Ese es un proyecto que tengo que realizar este año. El título de ese poemario es Mensajes con Destino.
recordando una publicación de Mario Briceño Iragorri, que está más vigente que nunca, que se llamó Mensajes sin destino. Pero bueno, el tema es que yo hace año y medio, por una conversación que tuve con algunos compañeros, la mayoría ya retirados por un chat de WhatsApp, yo hice una poesía que se llamaba, más que una poesía, algo como una prosa, que se llamaba Conversaciones con un cochino. Aquello me río mucho de las imágenes que voy creando con la inteligencia artificial e iba de cómo hay personas que buscan justificarse y buscan la manera de hacerse ver humanos, de hacerse ver jirafas, de hacerse ver pavos reales siendo cochinos. Y esto es lo que nosotros tenemos ahora, conversaciones día a día con cochinos, gente que fue chavista o que es chavista y se hacen los pendejos, o gente que formó parte o que forma parte del sistema de oposición y intentan normalizar algunas cosas, pero son cochinos y nuestra lucha a diario es para recordarle, amigo, usted no es jirafa, usted no es humano, usted no es pavo real, usted es y fue y seguirá siendo siempre un cochino porque avaló una dictadura. Les voy a leer esto, como siempre yo que me tomo las libertades de leer algunas cosas. Ok, dice así. Este jueves me llegó un cochino disfrazado de pavo real y asumiendo mi ignorancia me mandó a reflexionar. Me pidió que no juzgara a cochinos de una granja integrantes de una banda asesina y criminal. Me salió con los discursos que maquillan beneficios y ganancias que le brindan el ser parte de una granja de cochinos que trafican, que corrompen, que asesinan, que se roban y se gozan el dinero de millones muy sabroso en su barrial. De hace tiempo no me aguanto. No soporto cochinadas de los cerdos disfrazados de jirafa o pavo real. Mi consejo para usted, que por pena a su hediondez disimula con perfumes cochinadas de su entorno, es que asuma su barranco, que disfrute con cinismo las holguras que le ofrece ser cochino, ser un cerdo, ser mugriento en sus labores, ser un miembro timorato de una banda de cochinos asesina y criminal. Esto lo escribí yo en agosto del 2024, hace como año y medio. Espero que les haya gustado y se lo lean y se lo reciten al poco de cochinos que hay por allí intentando justificar lo injustificable. Como siempre, un placer haber estado con ustedes el día de hoy, viernes. Por ahí Álvaro desde Argentina me dijo, oye Eduardo, hazle publicidad al libro de tu esposa, a Maki Maki. Y me dijo además, ojalá tu esposa no lea este mensaje. Y Álvaro tiene razón. Miren, acá está el libro de mi esposa, Maki Maki en el país de todos los colores. Es una historia de niños hermosísima que puede leer para sus hijos y también es para adultos de lo que es el duelo migratorio y lo que significa migrar. Y viene en la última parte con una guía para padres y para profesores. De verdad que está estupendo. Es una historia muy bonita de una estrellita que va a Venezuela y van recorriendo cada estado y bueno, va desarrollando esto que llevamos muchos por fuera, tanto los que están fuera del país como los que están dentro. Entiéndase el duelo migratorio. Así que suscríbanse, denle like, compren el libro, está en Amazon, lo pueden buscar y sobre todo tengan una buena conducta, pórtense muy bien. Y recuerden la frase de Mario Moreno Cantinflas, el primer deber del ser humano es ser feliz y el segundo es hacer feliz a los demás. Pásenla muy bien.